Noches de miedo. Para muchas personas, lo que me sucedió solo fue sugestión, para otras ignorancia o creencias, pero para mí ha sido algo que me dejó marcada para siempre y que a través de lo largo de mi vida he luchado por olvidar sin conseguirlo. Aunque no es mi nombre, todos me conocen por Dayanira. Cuando viví esta situación me dedicaba a ser dama de compañía. Por lo mismo tengo muchas historias que contar, pero hoy me enfocaré en las más terribles situaciones por las que tuve que pasar, situaciones verdaderamente escalofriantes como paranormales. Aunque tuve muchos motivos, que no viene al caso aclarar, fui una tonta al dedicarme a esto, no solo por el riesgo que una corre con las personas que acompañamos, que de por sí ya es peligroso, también porque estamos solas en esto, y a veces la maldad surge de las propias compañeras, a las que les tienes toda la confianza, pero ya estando aquí, es muy difícil salir. La primera situación paranormal que me sucedió fue una noche que acudí a una dirección bastante alejada de mi departamento. Nunca se me olvida que llevaba unos zapatos muy altos que acababa de comprar. Me habían citado la noche anterior. Como no pude asistir porque tenía otro compromiso, aceptaron que fuera la noche siguiente. Entonces me preparé para llegar temprano. Serían alrededor de las 9. Al principio todo parecía normal. Era un hotel de 2 pisos. La puerta principal estaba abierta y no había nadie en recepción. Por eso entré sin contratiempos. Subí las escaleras buscando el número que me habían dado. Caminé por un largo pasillo. Apenas estuve parada frente a la puerta con el número 21. No sé por qué tuve un raro presentimiento. Algo extraño se sentía en el ambiente. Al respirar el aire estaba muy frío. Volteé hacia los lados porque me sentí incómoda, como si alguien me vigilara. Me acerqué a la puerta lo más que pude porque se escuchaban lamentos. Claramente eran de una mujer. Venían de adentro de esa habitación. Me quedé unos segundos hasta comprobar que eran reales. Cuando estuve segura de ello, presentí que sucedía algo malo. Por eso retrocedí en silencio. Supe que tenía que salir de ahí en ese momento sin darme a notar. Nunca había sentido una cosa así. Por eso ni siquiera toqué, me di la vuelta y me retiré. Caminando lo más rápido que me permitían aquellos zapatos, iba pensando en llamar a la policía, no podía hacer otra cosa. Al terminar de recorrer el pasillo y dar la vuelta, me detuve en seco porque no miré la salida. Caminé unos metros confundida. El lugar no era por donde yo había llegado. Nunca había sido una persona nerviosa, pero en ese momento algo raro me pasó. Tratando de controlarme, caminé hacia el lado contrario, esperando que me hubiera equivocado. Para mi sorpresa, las escaleras no estaban. Nerviosa ya no supe qué hacer. Me sentí perdida. Caminé de nuevo hasta verme parada frente a la puerta número 21, ahí donde me habían solicitado. Estuve tentada a tocar, pero escuché unos pasos. Alguien venía a abrir. Quizá por instinto corrí de nuevo a donde fuera. Me paré cuando topé con una pared, volteé hacia el lado derecho, luego al izquierdo. No había escaleras por ninguna parte. Al escuchar que abrieron una puerta, caminé unos metros. Me detuve asustada y me quité los zapatos para que no me descubrieran por el ruido que hacía al caminar. Comencé a escuchar a varias personas que salieron de aquella habitación. Me pareció que hablaban entre ellos. Luego se dispersaron por los pasillos. Lo primero que se me vino a la mente fue que comenzaron a buscarme. Tal vez se habían dado cuenta de mi presencia. A lo lejos se escuchaba que una mujer pedía ayuda y también como corría pesadamente por los pasillos. Era evidente que no solo ella estaba en peligro. Si me miraban también yo lo estaría. Corrí tratando de esconderme en algún lugar, pero todo hacía suponer que solo daba vueltas. Al pasar por enfrente de algunos cuartos, se escuchaban lamentos muy parecidos a los de la habitación 21, como si los hiciera la misma persona. Llegaba al final de un pasillo y había otro. Me parecía increíble porque el hotel no era tan grande. Escuchaba las voces detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. También alguien arrastraba los pies mientras me perseguía. Llena de miedo comencé a llorar sin dejar de correr. Los gritos de desesperación de aquella mujer se escuchaban cada vez más cerca de mí. No podía gritar para pedir auxilio, porque eso sería delatarme. Aunque el lugar estaba frío, yo sudaba bastante. Puedo asegurar que se abrían y cerraban las puertas. Con ello las voces se multiplicaban, como si más personas salieran a perseguirme.
Cuando estaba por detenerme porque ya me dolían mucho las piernas, encontré las escaleras. Bajé lo más rápido que pude. Me encontré con una muchacha encargada de recepción. Me preguntó extrañada qué andaba haciendo y cómo había entrado. Cuando le platiqué lo que me había pasado, me aseguró que era imposible porque todas las habitaciones del segundo piso estaban desocupadas. Me comentó que por la mañana habían encontrado una muchacha de compañía muerta en ese piso según los rastros que encontró la policía. La habían perseguido por toda la planta alta antes de atacarla. Por la mañana, cuando la muchacha de limpieza tocó la puerta, no tuvo respuesta. A mediodía insistió de nuevo. Con la ayuda del muchacho de mantenimiento, abrieron. Se espantaron porque la mujer estaba tirada en medio de un círculo, rodeado de veladoras negras encendidas y muchas otras cosas raras. En las paredes, dibujos extraños, así como palabras mal escritas hacían que se mirara más tétrico. Todo hacía suponer que se había realizado un sacrificio satánico y ella seguramente fue la ofrenda. Lo raro era que no había registro en recepción de que esa habitación se hubiera ocupado. Además, ningún trabajador miró ni escuchó nada durante la noche. Algo curioso y que les llamó la atención fue que la muchacha tenía heridas en uno de sus brazos, las cuales formaban un nombre, Daianira, así como me llamaba yo. Al decirme que todo pasó en el cuarto número 21, donde me habían citado a mí, me asusté al pensar que de haber entrado, la víctima pude haber sido yo. Fue tanto mis nervios que salí de ahí asustadísima. Aunque por unos días no salí a ningún lado, la necesidad me obligó a seguir con mi vida diaria. Mis compañeras me decían que todas estamos expuestas a eso. En otra ocasión, meses después, tomé un taxi para regresar a mi casa. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada. Desde que me subí al auto, el conductor me dio mala espina y no me equivoqué. A medio camino, sin que me diera cuenta, fue rumbo a las afueras de la ciudad a gran velocidad, aprovechando que me estaba quedando dormida. Cuando reaccioné, ya íbamos por la carretera. A esas horas de la madrugada todo estaba desolado. Le grité muchas veces que se detuviera, pero sin siquiera voltear a verme agarró un camino de terracería completamente oscuro y muy apartado de las colonias. Aunque iba a una velocidad considerada, en la primera oportunidad que tuve abrí la puerta y me lancé sin importar lo que me sucediera. Rodé unos metros. Quizá por la adrenalina no sentí ningún golpe fuerte. Cuando miré que el auto frenó, corrí más hacia el monte donde no había camino. Por mucho tiempo me adentré en la oscuridad hasta que me sentí a salvo de aquel hombre. Dejé de correr. En más de una ocasión lo escuché a lo lejos gritar mi nombre como si me conociera. Minutos después, al verme rodeada de maleza y de todos aquellos matorrales, comprendí lo que había hecho. Estaba perdida en medio del monte espeso. No tenía idea de qué horas eran, había perdido mi bolso y no tenía reloj. Para entonces ya me dolía el cuerpo. Aún así, cuando me acostumbré un poco a la oscuridad, como pude comencé a caminar hacia donde suponía que estaba la ciudad, alumbrada solamente por la luz de la luna. No había caminado muchos metros cuando de la nada me entró un miedo terrible, como si presintiera mi muerte. Un temor paralizante por momentos me impedía caminar. De nuevo me hice la fuerte para poder seguir avanzando. En ocasiones me detenía asustada, porque confundía los matorrales más altos con figuras fantasmales. También se escuchaban voces, palabras inentendibles sin precisar de dónde venían. Quizá fueron mis nervios, pero podía asegurar que una figura blanca pasó volando como a unos 10 metros de donde yo estaba. Rápido se perdió entre la oscuridad. Era lo peor que me podía pasar. Estuve a punto de correr al lado contrario, pero sería perderme más. Me aguanté y temerosa seguí caminando. No podía quedarme parada ahí en ese lugar desconocido hasta que amaneciera. Después de un rato encontré el camino de tierra. Caminé por la orilla volteando constantemente, nerviosa de encontrar al taxi de nuevo. Me detuve un momento porque sentí un aire en mi nuca. Alguien estaba a mis espaldas. Creí que me volvería loca cuando sentí que me tocaron el hombro. Cuando volteé me quedé pasmada. No lo podía creer. Era una mujer vestida de blanco la que estaba parada frente a mí. La miré unos segundos. Lo que me llenó de terror fue darme cuenta que esa mujer era yo, o al menos era idéntica a mí. Fue como mirarme al espejo. Me quedé muda de la impresión. Me parecía que flotaba, por eso la miraba un poco más alta que yo.
envuelta en una sábana blanca, hacía suponer que estaba embalsamada. Además, su cara y su piel eran pálidas, casi blancas. Nos miramos a los ojos por unos segundos, los cuales me parecieron interminables. Ni siquiera podía moverme. Esa mujer, sin dejar de mirarme, me gritó «corre» y desapareció. Su grito retumbó en mis oídos. Eso me hizo reaccionar. Sin tomar en cuenta lo cansada que estaba, corría todo lo que daban las piernas, sin pensar en otra cosa que no fuera ponerme a salvo. Ya no me metí al monte. Aquella sensación de que algo venía atrás de mí me impulsaba a correr. Me dirigí rumbo a la ciudad por el camino de terracería hasta que encontré la carretera. Casi me atropellan 2 veces porque me atravesaba a los autos pidiendo ayuda desesperadamente, pero solo asustaba a los conductores. Gracias a Dios, unas buenas personas me encontraron y decidieron ayudarme. Cuando les conté lo que me había pasado, noté que no me creyeron, pero no me importó. Lo bueno era que estaba a salvo. Por último, quiero compartir la razón por lo que me alejé de ser dama de compañía allá por el año 2000. Compartía departamento con 2 compañeras, Sare y Lucre. Ya teníamos años de conocernos. Una de ellas invitó a una amiga suya a vivir con nosotras. Era una mujer algo madura llamada Perla, o al menos así la conocimos. De fisonomía delgada, de algunos 45 años, de tez morena y de ojos de color. Desde que llegó no tuvimos buena química. Todo era motivo de discusión con ella. Las pinturas, la ropa, los zapatos, el espacio, todo. Se llevaba muy bien con mis otras 2 compañeras, pero conmigo no. Varias veces la escuché decir que yo me creía muy bonita y que me odiaba. Por eso cuando les pedí que le dijeran a Perla que buscara otro lugar para vivir se opusieron. Por lo mismo comenzamos a distanciarnos. Quizá cometí un error. Una mañana la descubrí poniéndose los pupilentes. Al darme cuenta que no tenía ojos de color me reí de ella. Perla solamente se me quedó mirando sin decir nada, pero fue obvio que le molestó mucho mis burlas. Supuse que con el tiempo se acomodarían las cosas. Una mañana que me levanté sentí mi piel muy reseca, tenía una sed espantosa y estaba mareada. Aunque nunca me había sentido así, no le di tanta importancia. Solamente me tomé unas pastillas. También me unté crema humectante. Mis malestares no cesaban. Por lo mismo, una noche dejé de salir a trabajar. Me quedé en cama sintiendo una sensación extraña que me llenaba de escalofríos. No le di importancia al hecho de que mis compañeras intercambiaran miradas de complicidad. Poco a poco, fui perdiendo el apetito hasta dejar de comer por completo. Les pedí ayuda a mis compañeras, a las 2 que eran mis amigas, pero me ignoraban, pensando que tenía algo grave. Decidí que al día siguiente iría con el médico. No me esperaba que a partir de esa noche comenzara a sufrir de parálisis del sueño. Me quedaba trabada sin poder abrir los ojos. Podía escuchar a las muchachas cuando hablaban, e incluso cuando reían de manera burlona. Se iban a trabajar y me dejaban ahí, prisionera de mi propio cuerpo. Acostada en la cama, podía escuchar cómo alguien caminaba en la habitación. Se acercaba a mi oído para susurrarme: «Ojalá pronto te mueras», para después ponerse a reír. Lo que más me aterraba era saber que me encontraba sola. Juntaba todas mis fuerzas para dar un grito, solo así podía despertarme. Volteaba para todas partes asustada, pero no había nadie, me sentía tan débil. Quizá por la falta de alimentos no podía levantarme. Más me preocupé cuando comenzaron a aparecer marcas en mi cuerpo. Amanecía adolorida, con rasguños y moretones que la noche anterior no tenía. No supe en qué momento las 3 mujeres que vivían conmigo se fueron del departamento dejándome sola, así como estaba, casi postrada en cama. Tal vez me encontraba en el peor momento de aquello que tenía, porque una mujer se empezó a aparecer al pie de mi cama. Pensé que eran alucinaciones, porque no tenía cómo entrar, pero era tan real. Era una anciana con vestiduras negras, siempre despeinada, sus ojos enormes. No parecían de una persona normal. En ocasiones, sin quitarme la vista de encima, caminaba de un lado para el otro, siempre con una terrible sonrisa. Al principio me miraba divertida. Después su mirada se transformó en odio. Desde donde estaba me decía muchas cosas que no podía escuchar ni comprender. Solo la miraba mover la boca. Me apuntaba con su dedo. Las uñas de la mano eran largas y negras. A veces estaba muy delgada.
pero en otras era una mujer obesa y baja de estatura, quizá era otra. Llegué a sufrir de espantosas pesadillas, solo así podía suponer cuando era de noche. Al despertar esa mujer siempre estaba ahí, mirándome fijamente. Durante mis pesadillas, la mujer se me echaba encima, con una mano me apretaba del cuello y con la otra me estiraba mechones de cabello, hasta arrancármelos en medio de espantosos dolores. Mientras lo hacía me gritaba que me muriera. Al despertar, con terror miraba mi cabello sobre la cama. Eso me hacía suponer que no lo soñaba, me dolía mucho la cabeza, además todo me daba vueltas, tenía un asco terrible. Si llegaba a vomitar lo que disponía era horrible y de un feo olor. No puedo asegurar que esto que digo era real, pero durante el día podía ver cómo las cosas se movían solas, las cortinas, la ropa, volaban para todas partes. La puerta del armario se abría lentamente como si alguien estuviera escondido adentro y estuviera a punto de salir. También se escuchaban muchos ruidos y risas siniestras. Una horrible voz muy dentro de mi cabeza no dejaba de pronunciar mi nombre. Estaba segura que era la voz de Perla. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado en esas condiciones. Sabía que ahí iba a morir, sola, abandonada por las que creí mis amigas. Gracias a Dios, ellas no eran las únicas compañeras que tenía. Una mañana llegó otra amiga a buscarme, porque le extrañó que me desapareciera de un día para otro por tanto tiempo. Se horrorizó al verme, tirada en la cama de un cuarto pestilente. Estaba muy delgada, casi sin cabello, prácticamente irreconocible, a punto de morir. De hecho, ella pensó que estaba muerta. Tal vez le di asco o miedo porque no se me acercó. Me preguntó si era yo. Cuando se convenció fue por ayuda. Lo que sucedió después me lo contó ella. Creo haber sentido y escuchado algo, pero nada más. No avisó a nadie. Trajo a una persona que ella conocía para que me atendiera. Supo que tenía un mal, seguramente brujería, porque al entrar miraron una sombra encima de mí tratando de ahogarme. Al sentirlas, esa cosa desapareció. El ambiente dentro del cuarto era pesado y frío. La sensación de que alguien estaba ahí era muy fuerte. Al principio una fuerza invisible no les permitía acercarse, hasta que la persona que me iba a atender hizo unas oraciones. Entonces lo pudieron hacer. Me cuenta mi amiga que mi cuerpo estaba helado, además bastante reseco, casi sin vida. Por 2 días con sus noches me acompañaron. Rezaban mientras me barrían con algunas hierbas. No podían sacarme de ese cuarto porque mi cuerpo estaba muy pesado a pesar de estar delgada. La persona que había llevado mi amiga era una curandera. Aseguraba que alguien me tenía agarrada y no me quería soltar. Tal vez era una bruja o un muerto. Las noches que estuvieron ayudándome, pudieron constatar que las cosas se movían solas, que extraños y macabros ruidos se escuchaban bajo mi cama. Nunca apagaron el foco porque con la oscuridad salían sombras inquietantes que volaban a mi alrededor. Eran tan fuertes las manifestaciones que ellas mismas llegaron a sentirse mal. Días después, cuando recobré la conciencia, me encontraba en otra habitación. Me sentía muy mal. No recordaba nada por lo que había pasado. Al mirar mis delgadas manos, recordé algo y rompí en llanto. Después de unas horas, como pude, les conté lo que había sucedido. Me aseguró la curandera que esa mujer, Perla, me mandó a hacer un trabajo negro de brujería. Seguramente por eso me habían dejado sola sabiendo que moriría. Les pedí que me dieran un espejo, pero se negaron, argumentando que los espejos eran portales al inframundo y algo me podía pasar porque estaba muy débil. Yo sabía que no querían que me mirara en el estado en que me encontraba. Por 3 días la curandera me estuvo barriendo. Además de darme a tomar algunas hierbas, me hizo unas oraciones y me frotó todo el cuerpo con unos amuletos. Aunque nunca me dejaron sola, me entraban crisis de nervios y gritaba para que me ayudaran, porque yo sentía que muchas manos me estiraban los cabellos, los pies y los brazos. No reaccioné favorablemente como por arte de magia. Durante los 3 días que estuve al cuidado de mi amiga y de la señora curandera, sufrí de fuertes temperaturas y alucinaciones tremendas. En ocasiones a ellas mismas les cambiaba la cara y se miraban como las ancianas que se me aparecían. Otras veces se convertían en mis antiguas compañeras, en Sarey y Lucre, solamente para burlarse.
Nada más tuve una pesadilla, pero tan horrible que no la he podido olvidar. En ella, la anciana que se me aparecía se transformaba en Perla. De pronto se me echaba encima, sacaba una lengua tan larga que me empezaba a ahorcar con ella. Todo parecía tan real que desperté con la marca en mi cuello. Aunque solamente estábamos nosotras, se sentía una presencia negativa, algo que no era de este mundo. Nunca me recuperé del todo, ni mental ni físicamente. Me quedaron algunas secuelas, no recuperé mi peso, tampoco me salió todo el cabello. Quedé muy delgada, tanto que perdí mi atractivo para siempre. Por mucho tiempo le tuve miedo a la noche, más específicamente a la hora de dormir. Me horrorizaba volver a sufrir todo aquello, la parálisis del sueño, las pesadillas o la voz dentro de mi cabeza. Lo que es peor, vivo desconfiada y temerosa, sobre todo de la gente. No miro a nadie a los ojos porque me parece que son los de esa mujer que se aparecía por las noches. Ahora cuento con 40 años, aunque me dicen que represento más. A mis compañeras, aquellas a las que creí mis amigas, jamás las volví a ver. Aunque me hicieron un daño terrible, no les deseo un mal, aunque sé que el karma existe. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.